Aquí iniciamos. Buenas noches, muy buenas noches, tengan todos. Háganme una señal con su pulgar, ¿se me escuchan ambos? Perfecto. Ok, perfecto, me escuchan bien. Saludo a Les León desde aquí, desde la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a tener un debate, el cual lleva el tema, como lo pueden ver ahí en el banner de su pantalla, en la partecita azul. El tema es si existe el infierno de tormento y fuego eterno, ese es el tema que vamos a estar llevando esta noche, cuando son aquí las 7 de la noche con 3 minutos hora mexicana. Y bueno, para ello me han acompañado estos dos muchachos. Por un lado, por el lado de la Iglesia Católica tenemos a Rodrigo Calvo, apologista católico desde Colombia, y el otro colombiano, también Carlos Patiño, ambos colombianos van a estar llevando a cabo este tema. Así que bueno, para ello me han mandado un formato aquí, el cual voy a dar lectura, que es 1 minuto para presentarse, 15 minutos de exposición de la doctrina, 10 minutos de refutación, 3 preguntas intercaladas con 1 minuto o menos para efectuar la pregunta, 3 minutos o menos para responder y 2 minutos o menos para refutar la respuesta de esa pregunta. Muy bien, ya habiéndolos presentado yo, vamos a que se presenten ellos con sus propias palabras. Vamos con Rodrigo Calvo. Adelante, Rodrigo. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy estoy aquí presente para participar en este debate sobre la existencia del infierno. Quiero saludar a todos los que están en mi canal. Quisiera saber si ellos me están escuchando bien. Saludos Yoranicita, Eduardo Hinojoso, amo la apologética católica, William Palacios, Ángel Cárdenas, Eva Sandoval y Federico Falcón. Muchas bendiciones. Muy bien, gracias, Rodrigo. Saludo allá a tu audiencia igual. Creo que estás transmitiendo en vivo igual en tu canal. Bueno, vamos ahora hasta Colombia igual con nuestro querido amigo y hermano Carlos Patiño. Adelante, Carlos, tu presentación, tu minuto. Hola a todos los presentes, gracias por asistir, a los hermanos que están en el chat, las personas invitadas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante para llegar a su conclusión completa de quién es realmente, cómo es nuestro amado Padre Jehová, si en serio es la persona que nos va a castigar de la manera que se dice en la cristiandad, o realmente es lo que él realmente quiso demostrarnos desde un comienzo quién era. Para todos, muy buenas noches y apunten todos los textos bíblicos que vamos a dar para que analicen de qué se trata este tema. Muy bien, Patiño, gracias. Te voy a pedir que apagues tu micrófono. Vamos a escuchar la argumentación que nos va a dar el señor Rodrigo Calvo. Si está usted listo, Rodrigo, bueno, vamos a entrar en lleno ya para ir avanzando. El formato es algo larguito, así que vamos a darle prisa. Ok, como los scouts, siempre listo. Listo. Bueno, voy a primero hacer la aclaración, ¿no? Voy a utilizar Biblias, que son traducciones literales, ¿sí? O sea, palabra por palabra, como la Biblia de Jerusalén, gracias, como la Biblia Cantera Iglesias, como la Straubinger, incluso como la Biblia de Navarra, ¿ya? ¿Cuáles voy a descartar? Aquellas que no son traducciones oficialmente, sino son lo que se llaman paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Aquellas Biblias donde el autor pone lo que él se imagina que decía el texto que trataba de decir él. O sea, el traductor pone lo que él se imagina que iba a decir el autor. ¿Sí? No es exactamente traducción palabra por palabra. Ese tipo de Biblias, como la Biblia Nuestro Pueblo,
la Biblia Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, son Biblias que yo voy a descartar porque son faltas de seriedad pues para utilizar en un debate. No son Biblias que uno debe utilizar, porque no son oficialmente estudios. Es una cosa muy básica. Bueno, ahora ya habiendo dejado claro en esto, quiero empezar diciendo que hay dos estados en los cuales el espíritu habita cuando muere. Uno es el cielo y otro es el infierno. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. Bueno, más que todo el espíritu es inmortal. El mismo Pablo nos divide en tres partes, ¿sí? A lo que es la persona. Tenemos el cuerpo, ¿sí? El alma, que es, digamos, la fuerza vital, por así decirlo, en algunos casos. Ese era el entendimiento del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento adquiere como otras dimensiones, ¿no? Pero también tenemos el espíritu. El espíritu es la parte trascendente. Ahora, nosotros los seres humanos tenemos alma espiritual. ¿Por qué? Porque además de que el espíritu es trascendente, como vamos a resucitar, pues está unida a nuestra alma. Ahora, ¿cómo puedo comprobar yo que el alma del ser humano es inmortal? Y si es inmortal, tiene que estar en algún estado, pues, cielo e infierno. Miren, Sabiduría 2:23 y 24 dice lo siguiente. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Eclesiástico capítulo 12, versículo 7 dice, vuelve el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuela a Dios, que es quien lo dio. ¿Listo? Entonces vemos que el espíritu no se acaba, es inmortal, porque lo hizo a imagen y semejanza suya, Dios. Por otro lado tenemos Mateo 28, ¿qué? 10, 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No pueden matar el alma. Temed más a aquel que puede llevar a la perdición al alma y el cuerpo al Gehenna. Ahorita vamos a ver los tipos de infierno. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos en 1 Pedro 3:19 que Jesús le fue a predicar también a los espíritus encarcelados. Si el alma no fuera inmortal, ¿por qué esos espíritus estaban encarcelados? Porque es inmortal el alma. Muy bien. Ahora, Lucas 23, versículos 42 y 43 dice, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. En el paraíso. No dice, tú te vas a acabar y vas a dejar de existir. Vas a estar conmigo en el paraíso. Hechos 7:59 dice, mientras le apedreaban, Esteban decía, el primer mártir de la Iglesia Católica, decía mientras lo apedreaban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Está diciendo a Jesús en el cielo que reciba su espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 8 al 10 nos dice, estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. ¿Eh? El espíritu sale de este cuerpo, ¿para qué? Para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, bien o mal. Filipenses 1:23 dice Pablo, me siento apremiado por dos partes. Por una, deseo partir para estar con Cristo, partir para estar con Cristo. Recordemos que Cristo ya había ascendido al cielo. Lo cual ciertamente es mucho, perdón.
Sí, pues, lo cual es ciertamente mucho mejor. Primera de Pedro 3:19. Vamos a ver qué nos dice Pedro. 3:19 y 20. Dice, en el Espíritu también fue a predicar a los espíritus encarcelados, ya lo había dicho, y en otro tiempo eran incrédulos. ¿Quiénes eran esos? Un incrédulos. Cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, estos murieron en los días de Noé. ¿Mm? Cuando construía el arca, en la que unos pocos, al decir 8 personas, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Les predicó a ellos. ¿Desapareció su espíritu? No, ahí estuvo, estaba en una cárcel, en un infierno. Eh, Vamos a lo que dice Apocalipsis 6, del versículo 9 al 11. Miren lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados. ¿Qué? Las almas de los degollados, a causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantuvieron. O sea, el alma espiritual de los mártires. Se pusieron a gritar con voz fuerte, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Si el espíritu desapareciera y dejara de existir, ¿cómo es que están gritando si no existen? ¿Estarán en la memoria de Dios? ¿Desde la memoria de Dios se puede gritar? Obvio que no, estaban existiendo. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Muy bien. Ahora sí, vamos ahora a mirar los tipos de infierno. Primero tenemos el Gehenna. El Gehenna se puede equiparar con el fuego eterno que fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles y el lago de fuego del Apocalipsis, donde son arrojados la muerte y el infierno después de la resurrección y el juicio de los impíos. Gehenna se convierte en el lugar de castigo final y el fuego eterno. O sea, este infierno, porque nosotros en nuestro credo hablamos que descendió a los infiernos, no al infierno, a los infiernos, que la Biblia nos habla de distintos lugares inferiores. ¿Ok? Entonces, el Gehenna es definitivo, es un infierno definitivo. Y dice Mateo 25, 40 al 41. Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuando hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De hecho, el Gehenna era un lugar, un basurero en Jerusalén, donde se quemaba la basura todo el día. Entonces, él utilizó Jesucristo este ejemplo para mostrarles que era un lugar de tormento eterno, donde el fuego no se apagaba. Ahora, Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al Gehenna de fuego. En Mateo 5, 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al Gehenna. Y dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Marcos 9:43 dice, y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela más. Bueno, este es el paralelo, ¿no? O sea, es el mismo texto. Dice que es mejor que ir con las dos manos al Gehenna, a la Gehenna, el fuego que no se apaga. El 9:45 y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies será arrojado al Gehenna. Marcos 9:47, y si tu ojo te es ocasión de pecado, sáquetelo. Bueno, ese ya lo vimos, porque es mejor que entrar con los dos ojos y ser arrojado al Gehenna. El 48 dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Entonces, si ven, el Gehenna es un lugar de tormento permanente, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ahora tenemos
Otra vez, Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Este fue el que demostré que el alma es inmortal, que no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición al alma y el cuerpo y al cuerpo en la gehenna. Ahora tenemos el apolumi, que según el diccionario Strong es la palabra G622. Es un lugar de destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero. ¿Ok? Entonces, este es un lugar que, digamos, es intermedio. Es un lugar que es un infierno transitorio. ¿Mm? Dice así, de la misma manera, Santiago 3, 5 y 6 dice, de la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo el cuerpo e incendia en el mismo apolumi o en el mismo infierno. Hace arder todo el ciclo de la vida humana. Ojo, todo el ciclo de la vida humana, o sea, es algo temporal el apolumi. Tenemos el Hades. El Hades también es temporal. Este funciona solamente entre este tiempo hasta nuestro juicio final. Ya después del juicio final comienza el Gehenna a funcionar, que es donde es el estado en el que están los demonios. Dice, en el lugar que recibe a los impíos durante este periodo entre la muerte y la resurrección. Este es el infierno temporal. Mateo 11:20 dice, entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Dice, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que el sayal y las cenizas se habrían convertido. Pero os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Entonces, miren aquí cómo Jesús nos muestra que el Hades va hasta el juicio final, porque dice en el 22, pero por eso os digo que el día de juicio habrá menos rigor para ti, para Tiro y Sidón que para vosotros. Ahora, ya miramos la de Lucas 10:15, que hasta el Hades te hundirás. Sigamos con Lucas 16:22 en adelante. Esta es Te queda un minuto, historia. Rodrigo, un minuto. Bueno, esta es la historia de Lázaro. No es una parábola porque Jesús utiliza nombres propios y después no explica las parábolas. Él después de enseñarlas las explica, ¿sí? Y no le pone nombres propios. En esta sí. Y esta es la parábola del rico y Lázaro, donde Lázaro está en el cielo y el rico, que la tradición le dice Pulón, estaba en el infierno, pidiéndole que Lázaro bajara y tocara con agua la punta de su dedo y se la mojara en la lengua para que él pudiera refrescarse porque estaba en medio de tormentos. Y pues Abraham le dijo, no, 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 porque entre nosotros hay un abismo donde nadie puede pasar de un lado para el otro. Ya, entonces aquí encontramos que esto es un Hades. Muchas gracias. Me quedan pendientes otros tipos de infierno. Muy bien. Muy bien, gracias Rodrigo por tus 15 minutos de exposición. 15 minutos exactamente, sabes medir bien el tiempo, muy bien. Vamos hasta Colombia con nuestro querido amigo y hermano Carlos Patiño. ¿Estás listo para tus 15 minutos? Siente tu micrófono. Saludos a los que están en el chat, Listo. sigan compartiendo. Bueno, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, córrelo. Bueno, ¿algunos de ustedes quisiera hacer la pregunta? ¿Alguno de ustedes alguna vez quemado? O sea, esto, prácticamente. Imaginemos el dolor que puede causar eso
Dicen los expertos que esa es una de las muertes más dolorosas que pueden existir, aparte del ahogamiento y otras. O sea, es muy terrible una muerte con candela. Imaginemos ese dolor por 1 minuto, por 5 horas, imaginémoslo por 2 días, 5 años, por todo el cuerpo picándonos como hormigas sin descansar, 300 años, 400.000 millones de años sin descanso. La inmensa mayoría de cristianos, podríamos decir que un porcentaje de más del 90%, creen que Jehová nos va a castigar de esa manera y que nos va, por desobedecerlo, que nos va a hacer este tipo de castigo. Y aún más, yo no entiendo cómo hacen para creer que esto es verdad y que esto va a suceder de esa manera, sabiendo que en 1 de Juan 4:8 nos dice que Él es un Dios de amor. Ahora, aunque alguien le pida y le ruegue, le suplique con lágrimas, no, perdón, ¿verdad que las lágrimas ya se le van a haber evaporado? Con 1 minuto nomás que esté en candela ya no están. Entonces, que le supliquen, que le digan que por favor los deje descansar, que los deje desmayarse un ratico para descansar de tanta candela. Él ni siquiera los va a dejar desmayar. O sea, eso es lo que me Iglesia Católica desde niño, y yo le tenía un profundo miedo, un profundo terror a esta situación, y eso es lo que todos ustedes, los que me están viendo, que son de otras religiones como evangélicos, católicos, todos, yo sé que ustedes también comparten ese mismo terror, porque yo también lo sufría cuando era católico. Ahora, ¿todo esto por qué? ¿Por qué? ¿Por desobedecerlo? ¿Por rechazar a Dios? Esta doctrina diabólica tergiversa el verdadero carácter del Creador. Esta doctrina nos lo vuelve a Él un creador odioso y vengativo, porque es que eso es lo que le queda a uno en el corazón de saber de la forma que lo va a castigar. O sea, portarse mal por unos años en la tierra no da equivalencia a que seas torturado por toda la eternidad. O sea, esto es una injusticia, y Jehová, Él dice ahí en la Biblia que Él es justo. Eso que estoy diciendo ahorita en este momento es una injusticia terrible, y por esa razón vamos a demostrar que esto no es cierto. A ver, esta creencia genera una obediencia hipócrita. No lo vamos a querer porque lo amamos, sino por miedo. Entonces, esta obediencia hipócrita y manipulada por el miedo tiene una explicación sencilla, y la voy a dar con un ejemplo práctico. Miremos, tenemos nuestro hijo en la mesa y le decimos: papito, si no te comes la sopa, mira lo que te espera. Y le mostramos una correa. Este niño no va a ser ningún bobo. Él se va a comer la sopa, pero no se la va a tomar porque le encante la sopa de verduras. Este niño se la va a tomar porque tenía miedo de la castigada que le íbamos a pegar. Entonces, ¿cuál es esa sopa que nos quieren hacer tomar a la fuerza la iglesia falsa? Miren, vean. Este es la sopa que nos quieren hacer tomar a la fuerza las religiones falsas, pensando que este va a ser el castigo. Con esto es que nos quieren chantajear para que nosotros nos portemos bien. Entonces, si nosotros sabemos que Jehová no nos va a castigar, en una ocasión a mí un pastor evangélico me decía: pero es que Carlos, es imposible, si no hubiera infierno, pues todo el mundo va a hacer lo que quiere. De eso se trata el libre albedrío, de eso se trata el libre albedrío, de que hagas lo que se te dé la regalada gana. Jehová quiere que tú te portes bien, y que lo quieras es por amor, no por miedo. Esa es la situación que vamos a analizar hoy. Entonces, a ver, este castigo sin ningún propósito redentor, porque castigar a una persona eternamente, eso no tiene ninguna redención. Entonces, por su único objetivo era causar dolor, ¿no? Y pues para colmo esto no resuelve el problema del mal, por el contrario, lo vuelve eterno. Entonces vamos a mirar, voy a mostrar unos pequeños rasgos de lo que es la personalidad de Jehová. Vayamos a Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Dame un momento, yo lo leo aquí. Miremos qué es lo que opina Jehová con respecto a este tema. Un momento. Y ya lo miramos. Aquí dice que a Jehová no le complace la muerte del pecador, ¿sí? Miremos, lo voy a leer tal como dice allí. ¿Acaso me causa algún placer? Mire lo que pregunta Jehová. ¿Acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado?
afirma el Señor soberano Jehová. ¿Acaso no prefiero que abandone sus caminos y siga vivos? Entonces, si aquí el mismo Jehová nos está diciendo que a él no le complace la muerte del pecador, entonces, ¿qué nos hace pensar que atormentarlo sí? Son preguntas que ustedes mismos se tienen que hacer en sus casas. Ahora, si ni siquiera exterminarlo le agrada, ¿sí? ¿Cómo es posible que torturarlo sí él lo vaya a probar? ¿Crees que Dios que Dios, el Todopoderoso, es de esta manera? ¿No les parece raro a ustedes? O sea, en serio, ¿no sienten que algo aquí no encaja? Hay algo aquí que no, una pieza que no me encaja en todo esto. Ahora, ¿quién podría estar interesado? Esta pregunta es genial. Y esta no va para Rodrigo Calvo, esta va para ustedes los que me están escuchando. ¿Quién podría estar interesado en que nos comamos este cuento del infierno y que va a haber un castigo eterno? ¿Quién podría estar interesado? Vamos a mirar. Algunos dicen, no, sí, claro, pero si la doctrina está en la Biblia, pues habrá que aceptarla, así no la entendamos, ¿no? Recuerden que este vicio lo traen desde hace 17 siglos, de aceptar doctrinas que no están en la Biblia, pero dicen que sí están, como la Trinidad, el infierno, la hipóstasis, todo este poco, la inmortalidad del alma que nos nombró aquí el compañero hace un momento. Pero entonces, ¿y si esto no está en la Biblia? ¿Qué van a pensar ustedes al final de este debate cuando se den cuenta que esto no estaba en la Biblia? Vamos a mirar a ver qué sucedió. Analicemos esta herejía con 5 puntos que yo les voy a explicar y ojalá me alcance el tiempo. Miremos. Primera, la palabra infierno no está en la Biblia. ¿Sí? Esto es una traducción errada de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían nada que ver con fuego, sino con una destrucción. Ahora lo vamos a mirar. Eso lo podemos encontrar en Mateo 23:33. ¿Listo? Entonces, segundo, el término que Cristo usó fue Gehenna, que lo nombró el compañero, que proviene del valle del Hinnom que ardía continuamente, ¿listo? Ahí lanzaban las basuras, los animales muertos, cuando el fuego no los consumía, entonces los gusanos llegaban y acababan con ese cuerpo de un animal Ahora, era tan impactante ver esos gusanos comiéndose el resto que Jesús lo utilizó para explicar la destrucción final. Tercero, y entonces la parábola del rico y Lázaro, Jesús empleó una leyenda egipcia conocida como la historia del Bar Mayán. El Bar significa el hijo de Mayán. Vamos a mirar qué era esto. Estos eran 2 personajes ficticios, los cuales representaban 2 grupos de personas. Uno, los orgullosos líderes religiosos, que eran los que se vestían con púrpura y lino. Y el otro eran las personas humildes y sinceras que aceptaron el mensaje. Estas personas podían ser o muy pobres o enfermos con lepra, que se les caía la piel. En ese tiempo de Jesús, hasta los mismos apóstoles creían que la persona que aparecía con tanta enfermedad de nacimiento era porque su familia o él traía un pecado guardado. Y eso no era así. Jesús vino y les derrumbó todas esas ideologías que vienen herederas del Talmud. No, señores. Aquí Cristo nos demostró, al curar a los enfermos, sin cobrarles un solo peso, y les demostró que ese pobre podría ser Lázaro. Aquí el que tenga nombres o no tenga nombres en la parábola no significa que por eso sea una historia. Les estoy contando que Jesús la sacó de allá, de Egipto, del Bar Mayán. O sea, fue ideal para poder explicar esto. Por eso no podemos hacer nosotros una herejía por medio de una parábola, ¿no? Recuerden que las parábolas son una enseñanza didáctica que Jesús utilizó. Vamos entonces ahora con lo que dice la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Dice en su nota al pie de página que esto es una parábola. Él dice que no, pero es que la Biblia de Jerusalén, la católica, ahí al pie de página dice eso, que es una parábola. Quiso decir Cristo que algunas personas sufren en el infierno y que Abraham y Lázaro estaban en el cielo. No, por varias razones. Miremos a ver una. Si el hombre rico estuviera quemándose en ese lugar de tormento, el fuego habría evaporado el agua que estaba pidiendo que Lázaro le llevara con el dedo. Esa agua se le evapora. Segundo, aún así no se evaporara, al rico no lo refrescaría ni siquiera un carro tanque de agua, porque es que esto es algo simbólico, esto no podemos verlo literal. Por ninguno de los lados, por donde lo miremos literal, la parábola del rico y Lázaro no puede ser una historia real, porque es que el cielo no puede estar tan cerca del infierno. Entonces miremos otra. Abraham no podía estar en el cielo. Miren, aquí Abraham no podía, es más, ni siquiera estaba vivo, porque es que la Biblia dice claro, Jesús dijo en Juan 3:13 clarito, que el único, que nadie ha subido al cielo, el único que ha estado en el cielo fue el que bajó de allá, o sea, él mismo. Él da fe de que ni Elías ni Enoc han estado en el cielo. Así dice la Biblia. Yo le creo a Jesús. Si Jesús dice que nadie ha subido al cielo, es porque nadie ha subido al cielo.
mucho menos Abraham, porque él está muerto. Ahora, la parábola del Bar Mayán explica por qué Jesús usó este fin didáctico para no construir nosotros una herejía. ¿Listo? Vamos con el punto 4. ¿Cuánto tiempo llevo, Alex, por favor? Alex, ¿estás por ahí? Bueno, sigo. Entonces, punto 4. Te quedan 4 minutos y medio, adelante. 4. En la Biblia aparece muchas veces la palabra fuego eterno, ¿de acuerdo? Sí, aparece, yo no digo que no, pero en español, vamos a mirar si en griego también decía lo mismo. El fuego eterno que se le dijo a los griegos era un fuego divino que implicaba un juicio de Jehová, pero para nada tenía que ver esto con su adoración, para nada. Entonces, no era un fuego literal, era un fuego simbólico de destrucción eterna. ¿Quieren ejemplos? Ahí les va el primero, Judas 1:7. Dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el fuego eterno dice ahí, piros aionion, en griego, piros de fuego, aionion. Ese aionion de allá se apagó. ¿Cómo así que fuego eterno? Pero yo no veo en este momento a Sodoma y Gomorra ardiendo. Sodoma y Gomorra se apagó. Significa de que ese fuego no era eterno, significaba era una destrucción eterna porque sí fue destruida. Entonces vamos ahora con otro ejemplo. Vayámonos con Jeremías 17:27. Anótenlo ahí. El fuego seguro quemará las torres fortificadas de Jerusalén y no se apagará. ¿Vemos las candelas de los muros de Jerusalén prendidas? ¿Cierto que no? Se apagaron. Entonces vamos con otro ejemplo. Segunda de Reyes 22:17. Dice, mi furia encenderá contra este lugar y no se apagará. ¿Cómo así que no se apagará? Pero se apagó. Miren, aquí estamos viendo que se apagó. ¿Por qué se apagó si él dijo que no se apagaría? Es muy sencillo, miren, porque esto no era un fuego literal. Y si no es un fuego literal, tenemos que entender que ese castigo de noche y día también tendría que ser literal. Quinto punto, según esta herejía, los que rechacen la salvación, ¿sí? Los que digan, no, no la quiero, no te quiero seguir a ti, Jehová, esos que rechacen la salvación, recibirán un fuego eterno, ¿no? Pues eso es lo que se dice allí. Pero entonces vamos a ver qué es lo que realmente promete Jehová para el que no quiera la salvación. Salmo 39, 9 y 10 dice, porque los malos serán eliminados. Ya, no dice que serán atormentados para siempre, además, aunque si lo diga, ya tiene una explicación, tendríamos que ir al griego y eso lo vamos a hacer en la refutación. Vamos con el 10, los malos ya no existirán, aquí lo que está hablando es de un exterminio. Miren, si nos ponemos a ver nosotros, hay más, ¿no? Salmo 21, 9, dice, serán consumidos. Job 27, perecerán para siempre. Ezequiel 28, 19, dejarán de existir para siempre. Miren, la palabra es clara, o sea, hay mucho texto que dice que van a ser erradicados para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, el lago de fuego, que la Biblia llama muerte segunda, será el fin de la historia del mal. Eso es lo que nosotros leemos en Apocalipsis 20:14. Ahora, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, es lo que dice en Apocalipsis 21:4 y yo le creo. Ahora, con esta explicación yo puedo notar que la mayoría podrían haber estado equivocados. ¿Por qué podemos decir esto que podrían estar equivocados? Por una razón sencilla, mis queridos amigos. Mira, póngale cuidado. Satanás dice en Génesis 3:4 que no van a morir, pero Jehová dice en Génesis 1:2:17, Jehová dice claramente que si comes de ese fruto, ese día morirás. Ahí no le dijo, pasarás a otro sitio a estar atormentado, no, Jehová fue claro, Jehová dijo, el día, póngale cuidado, el día que comas de ese fruto, ese día morirás. No sabíamos qué tipo de día era el que Jehová se refería, era el día de él, o sea, dentro de los 1000 años que había podido vivir Adán, no los viviría los 1000, porque aquí lanza la primera profecía diciendo que no viviría un día. Él dijo, el día que comas de ese día morirás, y dentro de ese día de 1000 años murió. Satanás se inventó, vea, Satanás es el primer discurso de la inmortalidad del alma, lo dio fue Satanás. En Génesis 3:4 él dijo, no, come, le dijo a Eva, no morirás. ¿Qué sucedió? Murieron porque están muertos. O sea, ellos no están en ningún lado pasando penas ni nada de eso, porque Cristo fue claro. Cristo dijo claramente que estas personas serían erradicadas. Entonces, ¿a qué creemos? Le creemos a Cristo, que fue el que dijo estas palabras de que Jehová no es un Dios torturador. Él nos vino a enseñar que no era como los judíos de la época estaban creyendo. O sea, los judíos de la época creían en este poco de cosas y tenían, por esa razón, Cristo vino a despejar la duda y a mostrarles lo que realmente era lo que él quería. Listo, tiempo. Bien.
Hemos llegado a la parte final de la exposición de ambas partes. Ambos ya expusieron sus puntos sobre este tema. Ahora vamos a lo que es la refutación de argumentos. Recuerden que refutar es tomar el argumento del oponente y demostrar que el argumento es falso. No es entregar nueva información. Es refutar lo que se dijo en la exposición cada quien. ¿Ok? Muy bien, vamos con los 10 minutos de refutación del señor Rodrigo Calvo. ¿Está listo? Encienda su micrófono. ¿Me escuchan? ¿Tu micrófono, Rodrigo? ¿Me escuchas? Ok. Sí, sí, yo te escucho bien. También te Ok, oigo perfectamente. perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, en cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Bueno, pues aquí el amigo dice que Dios es un Dios de amor y entonces por eso no puede juzgar a nadie ni puede condenarlo. Vamos a Salmos 7, 11 al 13, ¿les parece? Salmos, anótenlo, 7 del 11 al 13, dice lo siguiente. Dios es juez justo, tardo a la cólera, pero Dios amenazante en todo tiempo. Para el que no se vuelve, afile su espada al enemigo, tense su arco y lo apareje. ¿Mm? Entonces, ellos dicen, Dios es bueno y entonces porque es bueno no puede condenar a nadie. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo lo contrario. Porque Dios es justo, Dios le da a cada quien todo lo, o sea, lo que se merece. De hecho, Él le da a cada quien según sus obras. ¿No me creen? Podemos mirar todo Mateo 25. Porque aquí el amigo dijo que yo dije que un poco de cosas y herejías sobre el infierno y que nada estaba en la Biblia. Pero si ustedes escucharon, lo único que di fue textos bíblicos. En cambio, si ustedes comparan lo que dijo Carlos, Carlos está leyendo lo que dice la página de los testigos de Jehová y da ejemplitos y cositas, pero de Biblia poco. O sea, yo alcancé a contar 3, 4 versículos bíblicos en toda su explicación, mientras que yo comencé con versículos bíblicos y terminé con versículos bíblicos, ¿no? Biblia. Ahora, vamos ahora sí a Mateo 25 para ver que Dios es un juez justo pero también condena. Empecemos con Mateo 25:1 a el 13. Las 10 vírgenes que un día estaban esperando al novio, que era Jesús, y a las imprudentes se durmieron, se relajaron, y cuando llegó el novio, ellas no tenían suficiente aceite. Le pidieron a las que sí se prepararon y tenían aceite. Y entonces le dijeron, no, no te vamos a dar porque no sé a qué te demos y no alcance para ninguna. Entonces, en ese momento ellas fueron a buscar el aceite y dice, más tarde, versículo 11, más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, en verdad os digo que no os conozco. Chao. No dice, en verdad les digo que no existirán. Ahora, vamos al siguiente. Vamos de Mateo 25:14, ¿sí? Hasta el versículo 30, la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. De hecho, esta fue la lectura de la misa de este domingo. ¿Y qué sucede? Vamos a ver. Llega y dice, al cabo de mucho tiempo vuelve el Señor, versículo 19, de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 talentos que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de tu Señor? El cielo. Ahora, dice, llegándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, y en lo frente de mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste,
Por eso me dio miedo y fui y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas el Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con intereses. Miren lo que dice el Señor. Quitarle por tanto su talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún se le quitará. Y a este siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Cómo que no existe el infierno? Y espérense, porque el postre es mejor. 25:31, Mateo 25:31 al 46, el juicio final. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice que se congregarán todas las naciones, sentará en su derecha a los creyentes y en su izquierda a los incrédulos. Y entonces a los de derecha les dice, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros de la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba muerto, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y entonces ellos le dicen, pero ¿cuándo hicimos eso? Y él les dice, cada vez que hicieron esto con uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. ¿Y qué dice a los de su izquierda? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Ahora, ¿qué sigue diciendo? E irán estos, termina diciendo, e irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, miren, el Dios de los testigos de Jehová es un Dios buenista, pero no es un Dios bíblico, porque el Dios de los testigos de Jehová es tan bueno que es incapaz de juzgar a los malos, ¿sí? De condenarlos. Pero el Dios de la Biblia es tan justo y bueno que a los buenos le da lo suyo, que es el reino de Dios, el cielo, y a los malos lo que se merecen. Si Dios no le diera a los malos lo que se merecen, entonces el Dios de los testigos es un Dios falso, un Dios injusto, porque no le estaría dando a cada quien lo que le corresponde. Entonces miren la diferencia entre el Dios de los testigos y el Dios de la Biblia. Ahora, dice, voy a poner las gafas. Bueno, el cuento del Barmayán, el cuento de Barmayán ni siquiera es histórico, es una historia que se inventó Charles Russell, ¿sí? Que no tiene ningún sustento arqueológico ni histórico. Ustedes busquen en internet y todo lo que encuentren sobre la historia de Barmayán son páginas de los testigos de Jehová. No existe una referencia arqueológica seria, ¿sí? No existe referencias históricas al Tar Barmayán. Fue un invento de Russell para acomodar sus historias y sus doctrinas a esos cuentos. Y como no los podía acomodar con la Biblia, se inventó el cuento del Barmayán. ¿Ok? Por otro lado, nos dice que lo de el rico Epulón y Lázaro, el pobre Lázaro, era simbólico. Primero, porque el cielo no puede estar tan cerca del infierno. Bueno, a ver, en la tierra los demonios están en el infierno, ¿cierto? Satanás fue derrotado y los demonios también están en el infierno, así nos lo dice Apocalipsis. Así también lo dice en el Antiguo Testamento, que él fue precipitado a los infiernos. Y entonces, ¿por qué hay demonios y por qué Satanás se le presentó a Jesús en la tierra y le dijo que lo adorara? Porque el infierno no es un lugar, es un estado. ¿Ok? Ese estado de infernal, de sufrimiento, de odio eterno, ¿sí? Lo pueden llevar a cualquier lugar, está permanentemente con ellos. Gracias.
Ahora, por eso se aclara la cosa. Y el cuento del agua, de que entonces, si hace tanto calor, se le hubiera evaporado el dedo con el agua a Lázaro. Pero pues bueno, es que igual Abraham le dijo que era imposible, que él no podía bajar. O sea que ponerse a decir que el agua se evaporaba en el infierno o no se evaporaba, pues no son cuestiones bíblicas, son cuentos que él se inventa y razonamientos de hombres, doctrinas de hombres, pero sabemos que lo espiritual es distinto a lo real. Ahora, vemos que sí es una historia de Jesús, no es una parábola, porque en las parábolas Jesús no utiliza nombres, aquí sí utiliza nombres claros. Y por lo demás, en las parábolas, él después de que termina la historia, explica qué significa la historia. En este caso, explicó la historia y nadie le pidió explicación, ni él explicó lo que significaba esta supuesta parábola. Entonces, de esta forma, pues ya podemos dar por refutado todos los argumentos de Carlos. Tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, 10 minutos y 3 segundos. Vamos ahora con la refutación de Carlos Patiño. Saludo a los que están en el chat, los 25 personas que están acá en el chat del canal Exponentes TJ. Sigan compartiendo, sigan. Qué bueno que están manteniendo el orden y el respeto ahí en los comentarios. Muy bien. Carlos Patiño, vamos con tus 10 minutos de refutación. ¿Estás listo? Recuerda que refutar es tomar el argumento del oponente y demostrar que su argumento es falso. Eso es refutar según la Real Academia Española. Pago mi micrófono yo y en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Listo, ya, corre el tiempo. Bueno, él aquí me nombra, me dice en la explicación que él da, él aquí me nombra el texto de primera de Pedro 3, 19 y 20, donde dice que a ver, ¿cuál fue? Ah, sí, aquí anoté. Bueno, entonces él me está diciendo en Mateo 25, 41 que el fuego nunca se apaga. Miren, vamos a hablar de cuál es ese fuego que nunca se apaga. Miremos qué decía realmente el texto. Miren, en Mateo 25, 46 termina diciendo, e irán estos al castigo eterno, dice en la Reina Embustera del 60, dice, estos irán al castigo. Mire la palabra que le pone aquí, vea, castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahora sí, miremos realmente qué era lo que decía en griego. Mire, en griego, para donde dice la palabra castigo, está usando la palabra kolasis, que significa destrucción, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí la interlineal de Tischendorf lo muestra como una poda. Ahí dice una poda. ¿Qué es poda? Pues acabar con él y quitarlo de ahí, ¿sí? Quitar de ahí a las personas es un exterminio, quitarlo es un exterminio. Entonces, miremos cómo lo vierte la traducción del Nuevo Mundo. Dice, estos irán a la destrucción eterna, porque lo que se habló fue una destrucción. Ahora, lo del día y noche para siempre jamás, ahorita se lo explico, porque parece que no lo entendió en la primera explicación que yo hice. Cuando dice aquí que estos irán a destrucción, era porque era una destrucción. Lo que pasa es que hay que conocer los textos griegos. Él me dijo al principio que él se va a usar en unas traducciones, ojo, traducciones y no paráfrasis. A ver, le recuerdo, mi amigo Rodrigo, que usted está usando es una traducción al español, usted no está usando el griego, y si usted no está usando el griego, significa que usted le está creyendo lo que quiso decirle a usted Jerónimo de Estridón desde el siglo III. Esta torcedura viene desde la Vulgata Latina, de ahí para acá, porque la Biblia católica no se pegó del texto griego, no se pegó del texto griego, y se lo digo por lo siguiente. Vamos a empezar analizando el de Mateo 25, 46. Ahí dice muy clarito que es colasis, lo que se le dijo, un colasis eterno, que era poda, dice aquí el texto. Entonces, ahora, yo veo que no se puede hacer una diferenciación entre un castigo y una tortura, pues de hecho, yo creo que una barrida, una poda, o sea, una destrucción, un exterminio, eso también es un castigo. Obviamente eso es un castigo para los que nos encanta la vida, ¿no? Pero entonces, en este caso, miremos a ver qué otras cosas fue. Él me nombró también a mí el gusano que nunca muere. Me nombró el gusano que nunca muere. Mire, ahí Jesús estaba citando en Isaías 66, 24. ¿Sí? Él, en Isaías 66, 24, miremos lo que es lo que dice ese texto de Isaías. A ver, ya se los coloco, por aquí lo tengo. Isaías 66, 24. Pónganle cuidado lo que dice el texto. El texto dice,
y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, está hablando Jehová, porque los gusanos que hay en ellos no morirán. Ojo que aquí está hablando en una forma, se me fue la palabra, bueno, en una forma simbólica, porque es que los gusanos sí se mueren. Ahora, no me van a salir pues con cuentos que hay gusanos que pueden vivir para siempre. No, 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 no. Aquí le está hablando y poniendo como ejemplo que el gusano que hay en ellos no morirá, y el fuego que los consume, ojo, no se extinguirá. Lo que estaba diciendo Jehová era que ese fuego representaría una destrucción para siempre. Ahora, cuando dice que el gusano no morirá, estaba hablando era de que eso sí sería pasado al olvido, eso ya no vertería más, y de ahí donde proviene el valle de Hinón, que era donde se quemaban los muertos y los cadáveres. Entonces, ¿qué venimos a entender aquí nosotros? Miren, en Mateo 10:28 dice que a simple vista, ¿sí? Dice ahí que se aferra que no tendrán posibilidad de resurrección. A esos es a los que nombraba aquí Isaías, diciendo de que Jehová creía eso en ellos. Ahora, a primera vista nosotros podemos percibir que Cristo no está apoyando una enseñanza de un tormento enfermo en el infierno con el cuento de lo que dijimos de la historia del bar mañana. Te recuerdo que esa historia no la inventó Russell, o sea, yo no sé por qué es que se la tienen dedicada a Russell. Si dicen que el fin del mundo, Russell se la inventó, que era un dios en Juan 1:1, no, es que ese fue Russell se murió en 1916, y la Biblia dijo un dios, pero fue en 1951, todos le quieren echar la culpa a Russell. Ahora, la historia del Bar Bayan es una historia egipcia, la encontraron unos arqueólogos en el año de 1860, entonces no puedes salirme, amigo, le cuento que fue Russell a echarle culpas a él, pobrecito, déjalo descansar, que él está descansando ya. Entonces ponle cuidado a esto, mira, ponle cuidado, a ver, ¿es posible quemar a criaturas espirituales con fuego literal? Porque él me dijo que Satanás y que estos ángeles caídos fueron a los que se les reservó ese lugar de candela para siempre jamás, ¿no? Entonces, ¿es posible quemar a estas criaturas espirituales con fuego literal? Cierto que no, el fuego no les va a hacer nada porque ellos son espíritus, ellos están la risa en medio de la candela literal. Entonces, para ellos había un fuego divino y era un fuego que nunca se apagaría. Para nosotros tenemos que entender que es un fuego eterno, o sea, va a ser una exterminación por siempre. Esta gente no va a volver a vivir nunca más y algunos no serán resucitados. Entonces, aquí Cristo usó este término de manera simbólica con el mismo relato del que habló de las ovejas y las cabras. Él me nombró ese texto de Mateo donde habla de las ovejas y las cabras. Pues acuérdense que las ovejas tampoco eran literales. Aquí las ovejas eran simbólicas porque simbolizaban era a un grupo de personas, los que eran brinconcitos, o sea, los cabros y las ovejas. Aquí muestra dos tipos de personalidades diferentes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como hablamos de unas ovejas simbólicas, también estamos hablando de un tormento simbólico, ¿sí? Esto era un tormento simbólico y para allá voy ahorita para Basanizos. Entonces, vamos a ver esto, a ver. Significa cortados y exterminados. A ver, Jesús nunca enseñó que los seres humanos tuvieran un alma inmortal y yo lo dije al final de mi explicación. Por eso se desató todo esto. Miren, para que nosotros nos comamos el cuento que nos van a quemar y nos van a condenar con candela en un sitio, es porque nosotros pensamos que después de la muerte va a pasar algo más. Y eso nos pasa y bien hecho por andar creyendo cosas que la Biblia no dice. En Ezequiel 18:4 dice que toda alma que pecare moriría. Y Jesús dijo que todos pecamos, menos él. Eso lo dijo fue Pedro. Entonces, si todos hemos pecado, ¿sí? Si todos hemos de morir por nuestra imperfección, entonces con eso nosotros pagamos, como dice en Romanos 6:23, con eso pagamos nuestro pecado, es con la muerte que lo pagamos. No tienen por qué seguirnos castigando porque eso sería injusto. Yo pagué mi error con mi muerte, listo, ya. Pero entonces espere un momentico, vamos a ver si me hice borrar o me hice anotar del libro de la vida. Para nosotros estar anotados en el libro de la vida necesitamos obedecer los mandamientos. Y eso nos va a alejar del miedo. Miren, saber esta verdad que yo les vine a traer hoy, yo sé que esto va a ser una ollada de agua refrescante para los que tenían ese miedo tremendo sobre ese infierno que nos sembraron, infierno que no era de la forma como nos lo habían dicho. Entonces, si nosotros miramos bien, hay otro texto muy, muy claro, ¿sí? Que está en 2 de Tesalonicenses 1:9. Ellos lo utilizan mucho ese texto para defender que es un infierno eterno. Miren, yo, a pesar de que cualquiera podría pensar, no, Patiño, no uses ese texto, porque es que ahí dice, miremoslo como lo vierte la Biblia
la Biblia de Jerusalén, que es la que utiliza nuestro amigo. Miremoslo desde allá, porque pues de nada me sirve utilizar otra Biblia diferente. Entonces vamos aquí y ubiquemos la Biblia Católica de Jerusalén. Espérenme un momentico que cargue y leemos 2 de Tesalonicenses 1:9. Vamos con 2 de Tesalonicenses 1:9. Miren lo que dice aquí. Aquí dice, estos sufrirán una pena. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna. Miren, la pena de una ruina eterna. ¿Ustedes creen que eso era lo que decía en griego? Sí, o sea, se comieron el cuento que eso era lo que decía el griego. Por eso les dije, las Biblias traducidas de Jerónimo de Estridón para acá, ¿sí? Es decir, el texto Receptus y todas estas otras Biblias, la del oso, todo esto que salió, miren, todo eso es una patraña de torcedura. Les voy a mostrar qué fue lo que realmente los apóstoles escribieron. Vamos a una lineal que está en Biblia, todo, no la de Tischendorf, no, esa ya está muy traqueada, pero dice lo mismo, no, esa no es que esté errada tampoco. Vamos entonces a esta Biblia en Biblia todo y coloquemos el texto para que miren qué es lo que decía el griego. Ese texto es Primera de Tesalonicenses, segunda, perdón. 2 de Tesalonicenses 1:9. Miren, estoy buscando uno de los textos que supuestamente me va a refutar a mí, ¿no? Supuestamente este texto tendría que referir a mí. Entonces, miren lo que dice allí. Miren lo que dice. ¿Quién es? Lo de la... A ver, segunda, sí. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ¿no? Miren lo que decía Tiempo. Para pena, mire. Tiempo. Decía, acabó el tiempo, se acabó el tiempo ya. No alcanzó el tiempo. Muy bien, ya llegamos a la parte final de las refutaciones. Ahora vamos con las preguntas intercaladas, las 3 preguntas. Vamos con la primera pregunta de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Adelante, Rodrigo, tu pregunta, tu micrófono está apagado. Estoy prendiéndolo, espérate, todavía no corras el tiempo. Dame un segundo. No. Reinícialo, vale, reinícialo. Uh-huh. 36. Cuando inicie me avisa para correr el tiempo. Necesito que me compartas pantalla. Ya te doy. Dale, ahí. mándalo. Ya mismo, dame un segundo. Compartir pantalla. Ventana. Aquí. Muy bien. ¿Me lo puedes compartir ya? Bueno, aquí tenemos Mateo 25:46, el texto griego, ¿no? Entonces, dice, por favor no pongan avisos. Dice, colasis, ¿sí? Él dice que eso es castigo, por supuesto. Y que colasis no significa castigo eterno. Bueno, ¿me puedes decir qué significa aionios? Esta palabra, aionios. Colasis aionios. ¿Me puedes decir qué significa aionios en el texto griego? Porque tú dices que colasis es castigo, pero no quiere decir castigo eterno. Entonces dime, por favor, ¿qué significa aionios? Adelante, esa es mi pregunta. Muy bien. Carlos Patiño, ¿sí entendiste la pregunta? Sí, la entendí. Ok, tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, miremos ahí, a ver. El texto griego que aquí nos presenta el compañero dice, colasis, ahí dice es colasin, ¿sí? Que es una forma de conjugar colasis, que sería, en este caso, una poda. Aquí está hablando de podar, verbo arrancar, cortar. Yo no he dicho que eso no sea un castigo, ¿no? Ahí dijo que yo dije que era un castigo. No, sí. De hecho, eso lo dije. Es un castigo, pero es que es una poda. O sea, yo no sé cómo hacer entender, mi querido amigo, que ahí lo que está hablando de una poda. A mí me gustaría darles que dentro de para presentar,
compartir pantalla. Espérame un momentico, yo busco. Eso lo puedes hacer tú tienes los controles, tú no Sí, necesitas que yo te acepte nada acá. Espérame, yo la busco. Es que está solo en página. A ver, espérame un momento, yo la busco. La respuesta está en... Perdón, deténme un momento mi tiempo, Alex, mientras yo busco el texto, ¿vale? Deténme un momento. ¿Me repites el texto, Rodrigo, por favor? Mateo 25:46, fue el mismo que tú citaste. Sí. ¿Ya lo buscamos? Y te la respondo. Mira. ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo abrí. Entonces, dame un segundo. Ya te digo, espérame. Ya. ¿Se ve ahí ya? Sí. Listo, mira. Aquí en este texto, ¿sí? Que te estoy mostrando de Mateo 25:46, mira lo que dice aquí. La palabra colasis es lo que quiere decir aquí el autor. Mira, habla de una poda, ahí te la subrayé. Es una poda lo que iba a hacer, o sea, aparte de ser un castigo, ¿sí? Porque es que yo no estoy negando que sea un castigo, lo que pasa es que buscaron el peor sinónimo para mostrar de que sería continuo. No, es que este castigo eterno, cuando dice la palabra aionion, ¿sí? Porque de hecho eternidad es aionios, mira, ahí lo señalé, y de hecho él es aionios en nominativo, pero aquí en este caso lo está mostrando como eterno en forma acusativa, tiene la alfa, luego sigue la iota, ¿sí? Con un espíritu suave, luego aparece una omicron, perdón, una omega, con su espíritu agudo, luego muestra la letra nu, que es la N, luego luego sale la iota y después sale ahora sí la omicron. En el infinitivo nominativo, aparece con una sigma final, que es esa C con la comita abajo. Y acá en este caso aparece con una B, significa que habla de una eternidad. Sí, yo no estoy diciendo que no sea eterno, de hecho, por eso lo dije. Aquí dice es una poda eterna. Ustedes pueden ver aquí que dice poda eterna. ¿Qué sinónimos trae la palabra colasis? Claro, eso tiene un sinónimo de castigo. ¿Quién dijo que no? Si es que una poda es un castigo. Pero, no era un castigo continuo, para que me entiendan, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiere aquí la Reina Valera y la traducción católica? Quieren fomentar de que esta poda era un castigo continuo y eso no fue así, porque hablamos fue de una muerte segunda. Eso es lo que está ahí en Apocalipsis, hablando de una muerte efectiva, una muerte segunda, sin continuidad. El diablo dice que va a ser desaparecido, exterminado. Listo. Bien, vamos con los 2 minutos de refutación de Carlos. ¿Está listo, Carlos? Perdón, Rodrigo. Por favor, me compartes pantalla y quitan la pantalla de Carlos. Mándamelo. Permítame. Carlos, deja de compartir pantalla. Carlos. Ok. Ya la cancelé. A ver, Rodrigo, mándame lo que quieras mandar. Ya lo puse. Ok, pongan mucha atención, no me llega. ¿no? Ustedes escucharon que él dijo que esta palabra, colasis, significa castigo, poda, pero no es eterno, es simplemente algo. Entonces yo le pregunté, ¿qué significa esta palabrita? Aionios o aionion. Y ustedes vieron que le dio vueltas y vueltas y subió y bajó, que acento suave, acento con café, sin café, descremado, con mantequilla. Vamos a ponerlo simplemente aquí. Dice, castigo, colasis, y lo pueden comprobar, castigo. Él dijo, eso es castigo, pero no quiere decir que sea eterno. Pero la palabra siguiente, aionios, eterno. Y él dice que no se basa en los textos griegos. Bueno, pues yo le estaba poniendo el texto griego, ¿no? Entonces, miren, texto griego. Por eso lo puse griego. No le puse ninguna traducción ni nada. Porque cuando él supo que yo le marqué, él hacía énfasis en esta palabra y quería que nadie se fijara en esta. Pero cuando yo le menciono esta,
queda probado que el castigo sí es eterno. Simplemente que los testigos de Jehová tratan de esconder las pruebas que contradicen su doctrina. Entonces, ustedes vieron cómo él desesperadamente decía colasis, colasis castigo, poda. Eso no significa que sea eterno o continuo, pero no, esta palabra la desecharon. ¿Qué precisamente significa eterno? Entonces, castigo eterno, colasis aionio. Así de sencillo, pero cuando el testigo de Jehová quiere engañar a alguien, simplemente le dice que esta palabra no existe. Pero estamos leyendo el texto en griego, no traducción para que diga que es que la Jerusalén se basa en la Vulgata y en eso, que es falso. La Tiempo, Jerusalén se basa en los tiempo, textos antiguos. Gracias. tiempo. Muy bien. Muy bien. Deja de compartir pantalla. Ok. Te Muy me bien, fuiste. vamos con lo que sería la primera pregunta de Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, mi primera pregunta parte de Hechos 3:23, ¿sí? El texto, Hechos 3:23. Mientras tanto, velo buscando, Rodrigo. Dice ¿Hechos ahí, qué? ¿Hechos mi qué? pregunta es, Hechos 3:23. Adelante. ¿Sí? El texto nos dice, y toda el alma que no oiga a aquel profeta será arrancada, desarraigada o destruida de su pueblo. Dime, la pregunta mía es esta. ¿Esas almas que no hicieron caso van a ser aniquiladas o torturadas para siempre jamás? Bueno, Muy muy bien. bien. Permítame. Tienes 3 minutos, Rodrigo. Adelante. Muy bien. Dice el 22. Moisés efectivamente dijo, el Señor Dios suscitará un profeta como yo entre vosotros, entre vuestros hermanos. Escuchadle cuanto os diga. Todo el que no escucha a este profeta será exterminado del pueblo. ¿Significa? ¿Qué significa eso? Que su nombre será borrado de Israel. No dice que será condenado ni que sea para el infierno. Que su nombre será borrado de Israel. Así. No será contado como pueblo de Dios. Ya. Esa es mi respuesta. Porque simplemente hay que leer el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Por eso es bueno entender el contexto y ya. Entonces, habla de que su nombre será borrado de entre el pueblo de Israel, no del cielo, no del infierno, no dice que desaparecerá ni nada. Simplemente que no será contado como pueblo de Dios. Ya, esa es mi respuesta. Muy bien, 1 minuto. Te llevaste. Ahora vamos con lo que es la refutación de Carlos. ¿Estás listo? Sí, Adelante. ¿listo? Bueno, aquí lo que estamos mirando es lo siguiente. A ver, la idea no era preguntarte qué pasaba con la persona que no oiga al profeta. Aquí lo que yo te quería hacer era un énfasis en la palabra griega que se utilizó para mostrar la destrucción, porque es que esta palabra tiene que ver con los otros textos que nosotros estuvimos hablando hace un momento, ¿sí? La palabra utilizada aquí para ese tipo de destrucción, de desarraigamiento es exolodesreu, que significa desarraigar. Y ese lo vamos a utilizar más tardecito en otras preguntas que te voy a hacer. O sea, lo que quería era que sí, que me aceptaras de que ahí hablaba de un exterminio. Y ese exterminio es el que te voy a mostrar en las siguientes preguntas. Yo creo que aquí no necesito hacer más énfasis en esta respuesta. Él respondió lo que yo quería. Sigue la próxima pregunta de él. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Dame un segundo. ¿Se prende mi micrófono o sí? Ok. Dame, voy a buscar la cita. Ya, podemos empezar. Entonces dice Filipenses 1:22 en adelante, pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual
ciertamente es con mucho mejor, mas por la otra, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Si el Espíritu deja de existir como ustedes predican, entonces ¿por qué Pablo deseaba morir para estar con Cristo que ya estaba en el cielo? Filipenses 1:23. Puedes tomar el contexto. Gracias. Bien, Carlos, ¿sí entendiste? Carlos, tu micrófono. Carlos, Sí, estaba buscando el texto. Por favor, hazme la pregunta concreta del texto. ¿Qué es lo que quieres saber de él? Ya lo tengo ubicado. Bueno, la pregunta es muy concreta. Pablo menciona en el texto que una cosa es vivir, que para él es bueno vivir porque está predicando y hace trabajo fecundo, pero él quiere morir, partir para estar con Cristo. No es que Cristo esté allá a la vuelta de la esquina o en otra ciudad, está en el cielo. Entonces, si ustedes enseñan que el alma desaparece, muere, deja de existir, Ujú, entonces, ¿por qué Pablo desea morir para estar con Cristo? ya. ¿ya? Ok, tienes 3 minutos adelante. Bueno, miremos el texto. A ver, aquí nos está preguntando el compañero que Pablo, ¿por qué estaba diciendo de que deseo la liberación y estar con Cristo? Mira, Pablo estaba viviendo una tribulación y eso es claro para todos, la forma como él vivió, la forma como él fue perseguido, la tribulación que él vivió. Él necesitaba liberarse ya de esa carga que era la misma que llevaron todos sus compañeros y estar con Cristo. Aquí él no estaba diciendo que él necesitara morir para salir derechito disparado a lo que él me dijo hace rato en lo que él explicó de Lucas 23:43, que hoy estarían con él en el paraíso. No, 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 de ninguna manera. Pablo sabía perfectamente que eso no iba a ser ya. Él iba a morir y tendrían que esperar un tiempo a que el reino se restaurara y a que terminaran los tiempos de los gentiles. Jesús mismo dijo, esos tiempos todavía no son, porque el pueblo de Jerusalén tendrá que ser hollado por las naciones. Significaba de que había un tiempo de espera y eso no era la vuelta de la esquina. Algunos de los discípulos no lo entendieron hasta que el Espíritu Santo los rodeó y ahí en ese momento fue donde ya empezaron a entenderlo. Aquí Pablo no estaba con el afán de morirse para irse para el cielo rápido. No, no, no. Él entendía perfectamente que había un tiempo de espera y que sin duda eso es mucho mejor, obviamente por el cambio de vida que iba a llevar después de que fuera resucitado. Esa resurrección no iba a ser pronto, ¿no? Acordémonos que el apóstol, acordémonos que Lucas, eso está en Hechos 15:14. Dice claramente que habrá, porque sabemos que habrá una resurrección de justos y de injustos. Ellos obviamente iban a ser resucitados primero, pero por ningún motivo Pablo está hablando de morirse y salir rapidito disparado para el cielo, porque Cristo haya dicho al ladrón, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo. No, eso es un error completo pensar que ese día se iban a ver. Ese día Cristo iba a estar muerto por 3 días y el ladrón también, y el ladrón sigue muerto en ese momento porque todavía su esperanza de vida no es llamado. Todo el mundo sabe perfectamente que Cristo estuvo muerto por 3 días, así que ese día no se podían ir a ver y Pablo lo sabía también. Claramente Pablo sabía que él no iba a estar con Cristo al día siguiente. Pablo sabía que esa muerte iba a ser una muerte larga, de larga espera. Esa es mi respuesta. Vamos con los 2 minutos de refutación de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, entonces como escuchamos, está lo que dice el texto y por otro lado lo que explica Hollywood, ¿no? Porque eso es de que él sabía que tenía que esperar y que no sé qué, eso no lo dice el texto. De hecho, dice Filipenses 1:21, pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir para estar con Cristo. No dice para estar luego, después de la tribulación, la resurrección, no sé qué, el maná, la cena, las manzanitas, el león, la ovejita, para estar con Cristo. No, dice deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho mejor. Ahora, esto del tiempo de espera no lo dice el texto. Dice que es que Pablo no entendió.
Bueno, entonces Pablo, el autor inspirado, no entendió, pero los testigos de Jehová entendieron lo que Pablo no logró entender. Por eso Pablo escribió esa burrada, según ellos. Y que iba a ver a Cristo después de resucitar. Bueno, los testigos de Jehová dicen que uno cuando muere deja de existir y queda viviendo solo en la mente de Dios. Entonces, según esa misma lógica, Jesús tampoco existe en este momento, sino que está en la mente de Dios. Porque para poder ver a Jesucristo, pues o está en el cielo o está en la mente de Dios. Entonces, si está en la mente de Dios como ellos enseñan, Jesús dejó de existir. Jesús no existe en este momento y Pablo no existe. Tienen que esperar la resurrección para volver a existir. Miren lo absurdo que son los testigos de Jehová. Doctrina totalmente contradictoria. Porque enseñan a Jesús, dicen que es un arcángel, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero según este texto, Jesús no existe. Está en la mente de Dios solamente. Póngale la lupa. Muchas gracias. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, va mi segunda pregunta. Entonces, ya que tienes tanta imaginación, miremos a ver. ¿Estás de acuerdo que Satanás será aniquilado o va a ser torturado? Esa es mi pregunta sencilla. ¿Sí entendiste, Rodrigo? Ujú. Muy bien. Adelante. Un segundo. Eso lo encontramos en un segundo. Esto está. No, permíteme buscar primero la respuesta, ¿ok? Ok, entonces, Satanás será arrojado eternamente al lago de fuego con sus ángeles y con todos aquellos que son impíos, y a esto se le llama la muerte segunda, porque es ya de ahí no se sale, es el infierno definitivo, es lo que llamamos el Gehenna. Recuerden que yo al comienzo hablé de varios tipos de infierno. El Hades es un infierno transitorio, cosa que mi oponente jamás aclaró. Para él lo mismo es Gehenna que Hades, que Apolumi. Entonces, a este se refiere al Gehenna, que es ya una muerte segunda, que es un infierno, lo que llaman el infierno eterno. Ya, eso es. Esa es mi respuesta. Bueno, entonces sigamos. Mientras que el Hades, pues es un infierno transitorio que va a existir solamente hasta el juicio final. Entonces, si él tiene claro eso, sabrá qué pasa con Satanás. Ahora, si él dice que Satanás será arrojado estoy ya leyendo Apocalipsis 21:8, ¿no? La última referencia que se hace, donde está en la muerte segunda. Entonces, no será destruido en el sentido de que dejará de existir, sino que estará en la muerte segunda, donde ya no se sale, el infierno eterno, el Gehenna, que fue preparado para Satanás y sus ángeles desde el comienzo. Así nos lo dicen varios textos bíblicos, como por ejemplo, vamos a ver si alcanzo rápidamente a citarlos. Isaías 66:24, Mateo 25:46, Marcos 44:48, Segunda Tesalonicenses 1:6 al 9, Judas 1:6 y 7, Apocalipsis 14:11, etcétera. Ya, ahora sí, ya terminé. Muy bien, vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Patiño. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Empieza. Bueno, le hago una pregunta y él me dice, le hago la pregunta de que si Satanás va a ser destruido eternamente, o sea, va a ser destruido por siempre o va a ser torturado. Me acabo de reconocer que va a ser torturado. Pues miremos lo que dice la Biblia. Miremos lo que dice en Hebreos 2:14. Dice claramente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Por medio de la muerte. Está hablando de una muerte. ¿A quién? Lo utilizó para hablar de esta muerte. Miren, utilizó el Strong 2288, ese lo utilizó Jesús
para referirse a al que está haciendo el calumniador, o sea, al diablo, ¿sí? Usó la palabra Thanatos, que significa mortal. Entonces, si nos damos cuenta nosotros aquí, él no acepta que Satanás va a ser destruido. O sea, él y muchas otras iglesias piensan de que Satanás va a estar ahí atormentado, 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 y que Jehová está siendo injusto al no destruirlo, al tenerlo vivo para siempre. Miren, si aquí dice que lo va a destruir y que él va a ir a la muerte, como dice en Apocalipsis 20:10, dice ahí que tanto Satanás como la bestia salvaje y el falso profeta van a ser destruidos. Ahí dice que para siempre jamás, en noche y día, que serán atormentados noche y día para siempre jamás, dice Apocalipsis 20:10, pero es que el 20:14 ya nos explica quién es más. Íbamos 3, son otros 2 más, Rodrigo, son 2 más, y esos 2 más son, ya te los voy a leer, espérame, este los coloco aquí en Apocalipsis 20:14. Mira lo que dice aquí. Y la muerte y el Hades, o sea, aparte de Satanás, el falso profeta y la bestia salvaje, se les va a agregar ¿quién? El Hades, Tiempo. ¿sí? Y la muerte. Tiempo. Ok. Ok, vamos con la tercera y última pregunta, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno. ¿En cuál dice que vamos? Perdón, antes de que arranques. La última. Ya la última, ya la última. Ya Yo te llevas recomiendo 2, que no esta es la arranques sino tercera. hasta que yo comience mi pregunta. Se ve mal Ok. eso que estás haciendo, ¿sí? Que arrancas y ni siquiera hablar. Ok, me avisas cuando ya y ya corro el tiempo, ¿va? Muy bien, ahora sí va mi pregunta. Apocalipsis 20:10, la última referencia que tenemos sobre Satanás, dice, y el diablo y su seductor fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pregunta. Cuando dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿eso cuánto tiempo es? ¿Eso es eterno o cuándo terminan los siglos de los siglos, según ustedes? Ahí está mi pregunta. Muy bien. ¿Sí entendiste, Carlos, la pregunta? Sí, claro, la entendí perfectamente. Y ya la había Bueno, ok. explicado en la Espérame, respuesta anterior, pero la voy a volver a explicar. Permíteme. Rodrigo, Adelante. ¿me puedes apagar tu micrófono? Porque como que escucho acá un ruido ahí, por Ya lo favor. apago. Vamos a ver. Ok. Bueno, para que escuchemos bien lo que nos va a decir Carlos. ¿Estás listo, Carlos? Tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, aquí vemos, él me está haciendo la pregunta del Apocalipsis 20:10, que ya lo expliqué, ya lo dije. Mira, aquí dice que serán atormentados con la palabra basanizontai. ¿Qué significa en griego, en español, basanizontai? Mira, la palabra basanizos era carceleros, eso tiene que ver con carceleros. Cuando una persona era apresada, ¿sí? Era retenida, entonces esa persona sufría. ¿Sí? ¿Sufría qué? Pues sufría un encierro y a eso se le llamaba un tormento. En tiempos de Jesús, ellos en el griego le llamaban a esto basanizo, o sea, el carcelero era un basanizo, porque él era el que encerraba a la persona, la apresaba. Por esa razón, esos espíritus, cuando Jesús llegó allá, les dijo, ellos le dijeron, hey, hijo de Dios, ¿qué tenemos que ver contigo si todavía por qué vienen a atormentarnos antes de tiempo? Ahí se usó la palabra basanizos también, o sea, quiere decir esto. Por eso es que uno debe usar los textos, diferentes textos de la Biblia para enterarse qué era lo que ahí decía. Miren, ahí estaba diciendo, en este caso Juan, en la visión, que serían basanizos, esos día y noche. Cuando él dice día y noche, es una frase hebrea que se utiliza para referirse a un siempre. Aquí ese día y noche, por eso lo dice al final, vea, aionas de aion, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese eterno que él me está preguntando que para cuándo? Miren, la eternidad es una sola, la eternidad es una sola y es nunca, o sea, es infinita. Dice ahí que atormentados, pero ojo que ese atormentados no era tan atormentados, era un encierro en la muerte, era un encierro en la muerte. ¿Cómo estoy tan seguro de que era un encierro en la muerte? Pues fácil, mire, siempre un texto refuta a otro.
En este caso, pues, no es que lo esté refutando, porque Juan no está mintiendo, lo que pasa es que lo entendimos mal por desconocimiento con el griego. Aquí ya les hablé de una palabrita basanizos, ahora miremos qué es lo que dice 20:14, que ahí es donde está el truco, ahí está la respuesta. Miren que yo les relacioné quiénes eran los que iban para ese lago de fuego. Iban falso profeta, la bestia salvaje y Satanás. En Apocalipsis 12:10, que fue el que él me preguntó. Vámonos al 14, aquí se le agregan dos, y gracias por preguntarme esto, Rodrigo, no sabes, el tiempo no me alcanzó, aquí sí me va a alcanzar. Mira, Apocalipsis 20:14 nos dice lo siguiente, que se le agregan dos, la muerte y el Hades. En este caso tú hablabas de que el Hades es un infierno chiquitico. No, mira, la muerte es el sepulcro, y eso es lo que dice allá en el hebreo. Dice que él es el Sheol, el infierno, o sea, ese infierno al que Job en 14:13 decía que por favor llévame. Job le pedía refugio en el infierno a Jehová. Ahora sí ya me entienden todos de qué el infierno que él me hablaba. Miren, el infierno era la tumba, y él dice que es transitorio. Claro que es transitorio, porque es que Jesús nos prometió una resurrección. O sea, ahí muere el Hades. Y miren, cuando el último enemigo sea borrado, o sea, el Hades y la muerte, ¿sí? Estos dos, entonces ahí es donde es la muerte segunda. Y en esa muerte segunda, ¿quién más va a participar? Fueron arrojados también al lago de fuego, y aquí también se nombró en el 10 el lago de fuego. O sea que en ese lago de fuego van a estar la muerte, que es algo simbólico, Satanás y los demás. Así es sencillo. Esto está sencillito. Muy bien. Vamos con los 2 minutos de refutación de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Cuando me indique, corro tiempo. ¿Me escucha, Rodrigo? Bueno. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora sí? Ahora sí ya. Me avisa cuando vayas a comenzar para correr el tiempo. Perdón, no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Bueno, empezamos ya. Bueno, dice Apocalipsis 22:5, para ver si la eternidad no es tan eterna. Dice, noche ya no habrá, no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios lo alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, un ratico, según Carlos Patiño. Ahora, dice también la Biblia que Jesús es Dios por los siglos de los siglos. Ahora, también el Padre es Dios por los siglos de los siglos, o sea, por raticos, según ellos. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? Él me lee el versículo 14. Dice, sí, no, miren, es que fueron arrojados al lago del fuego y este lago es la muerte segunda. Sí, ahí no dice que van a desaparecer. Ahí dice que es el lago de fuego, ¿sí? Donde son arrojados en la muerte segunda. Ahí no dice por ningún lado que hay alguna desaparición. De hecho, en el 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ya vimos en el versículo Apocalipsis 20:10 que arderá por los siglos de los siglos. Dice que es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda no es desaparecer. La muerte segunda, según el texto, no según los testigos de Jehová, según el texto, la muerte segunda es caer, ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Lo dice el texto, no hay nada que inventarle. ¿Sí? Dice, y todos los embusteros tendrán en su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, no dejar de existir. No hay que inventar lo que no dice el texto es muy claro. Y un texto no refuta otro texto, porque si no la Biblia no sería inspirada y sería contradictoria. Gracias. Muy bien. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de Carlos. Adelante, Carlos. Tu micrófono, Rodrigo, por favor. Tu micrófono está apagado, Carlos. Bueno, mi última pregunta es la siguiente. Dice la Biblia que los justos
o sea, los justos y los injustos irán al infierno. Muy bien. ¿Dice o no dice ¿Sí eso? Esa es mi entendiste, pregunta, ¿no? sí entendiste la pregunta, Rodrigo? Pues me pareció extrañísima que si los justos y los injustos irán al infierno. ¿Esa es la Sí, pregunta? esa fue la. Sí, Ujú. esa fue. Ok. Bueno, eso yo entendí igual. Pero bueno, este, si entendiste, dime y corro tu tiempo. Sí, entendí. Pues depende, Carlos, porque si te refieres a el infierno de los espíritus encarcelados, ahí estuvieron los justos, ¿sí? Y ahí les predicó Jesús, fue a ese infierno. Ahora, también como yo ya expliqué desde el comienzo, hay distintos tipos de infierno, Apolo, Gehenna, Hades. Entonces me tendrías que ser específico para saber cuál infierno, porque ya vimos que el Gehenna es eterno, el Hades es temporal, el Apolumi es temporal, y bueno, hay otros más que para qué los digo. Entonces, eh, pues tendrías que ser más claro, porque sí han habido justos en infiernos, ¿sí? Incluso también Pedro nos habla del Tártarus. Pero bueno, eso es una cuestión aparte. Lo importante aquí es saber que lo, hubo antes de que Jesucristo abriera los cielos, hubo lugares inferiores, infernos, con distintos nombres, y donde estaban los justos aguardando precisamente la redención. Ahora, si tú me hablas ya del Gehenna, pues el Gehenna sí es eterno y ahí sí solo van los injustos, no los justos. Entonces, si tú entiendes cuál es la diferencia entre un infierno y el otro, infierno de hecho significa lugar inferior, inferno. Entonces, si tú entiendes cuál es la diferencia entre un infierno y otro, pues la respuesta es sí, 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 hay justos que fueron al infierno, a los espíritus encarcelados, los que sobrevivieron en la época de Noé, 8 personas, dice ahí el texto claramente. Entonces, también habrá injustos que van al infierno, pero el infierno ya del Gehenna. Y hay justos que están en este momento en el infierno, que es el Hades, que es el infierno temporal. Ya, esa es mi respuesta. Pues tenía que ser más claro cuál tipo de infierno se refería. Gracias. Muy bien. Muy bien, Carlos Patiño, vamos con tus 2 minutos, últimos 2 minutos ya de refutación, adelante. Tu micrófono está apagado. ¿Ya? ¿Sí me Adelante. oyes? Sí, Listo, sí, bueno, adelante. mira. A ver, cuando yo te hago la pregunta de si que los justos y los injustos irán al infierno, es porque yo quería saber qué tipo de infierno era el que tú ibas a explicar, porque es que para ti existen varios infiernos, ¿no? Pero es que es obvio que no existe ningún infierno. La palabra infernus significa bajo fuego, que fue una palabra latina, la cual derivó para las Biblias donde ahora vienen a decir infierno. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que si quieren ver el infierno, el Hades, que es la tumba, como infierno, véanlo así, pero eso ahí no hay ninguna candela porque el muerto está muerto según lo que dice Ezequiel 18:4. Están dormidos en la muerte y el muerto nada sabe, como lo dice Eclesiastés 9:5. Ahí está clarito que el muerto no tiene conciencia de nada en absoluto. Y si no tiene conciencia, ¿cómo es que se va a estar quemando? Ahora, cuando tú los comparas a los justos dentro de los espíritus encarcelados, ahí sí estás muy equivocado, mi querido amigo, porque es que Cristo no le predicó a los espíritus encarcelados estando muerto. Cristo estuvo muerto por 3 días y eso lo tienes que entender. Cristo no fue a predicar estando muerto, porque cuando se dice muerto es muerto, no medio muerto. Cristo fue y les predicó, pero como dijo Pedro, en espíritu. Cristo fue resucitado en espíritu y creo que eso lo tienes claro, ¿no es cierto? O sea, él no resucitó en cuerpo, porque dice en primera de Pedro 3:18, dice que él resucitó en el espíritu y así en espíritu fue donde fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y de hecho ni les fue a predicar, él les fue a llevar, fue un mensaje de condena. Entonces no les fue a predicar, les llevó fue un mensaje de condena y eso te la dejo de tarea porque aquí ya no puedes responder, pero te la dejo de tarea. No les predicó, les llevó fue un mensaje de condena porque ellos ya no tenían esperanza de resurrección, ellos ya tienen una condena eterna. Esa es mi respuesta, Alex. Ya. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final ya de
grandioso debate, de compartir. Ahora nos resta nada más el minuto de despedida y vamos a mandar unos saludos ahí a Roberto Zavala. ¿Quién más? ¿Quién están por ahí? Federico Falcón. Oye, yo creí entender que había unos minutos de conclusiones, ¿no? No era Sí, el 5 formato minutos que... de conclusión, Alex. Sí, eso Bueno, es lo que que yo no había me entendido. mandaron el formato así nada más con las 3 No, preguntas sí, y bueno, No, desde la vez arranca. pasada sí estaba. Yo no Sí, sé. así estaba. Aquí lo tengo Haz los anotado. 5. ok, Dale, entonces si Rodrigo, quieren los cuéntale, 5 Alex. se los damos, no hay Dice problema. 3 de conclusión. Esto fue O desde la bueno, vez 3. pasada. No, 3 o 3, 5 como quieran. Dale, 5. dale. 5. Entonces Bueno, vamos 5 con los 5 minutos de conclusión de Rodrigo. ¿Estás listo? Cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Un segundito. Un minuto, por favor. Eh, no. Listo. Ok. Miren, es tan absurdo lo que le hemos oído a nuestro compañero que él acaba de mandar a Noé y a los 8 que se salvaron en el arca, que Dios los salvó, los mandó, acabo de decir, que los mandó a un decreto de condena eterna y que Jesús fue a llevarle la condena eterna, después de que Yahvé lo había salvado. Momento, Rodrigo, ¿Qué pasó? permíteme, ya no es refutación, es que tienes que hacer un No, resumen es de todo el conclusión, debate. eso es parte de la Alex, conclusión. Alex, déjalo que diga lo que quiera. Déjalo. claro. No, pero es que tienen que saber que es un resumen es hacer un Es un resumen de resumen. todo lo Yo que se estoy habló en el debate, explicando lo no que se él puede dijo refutar y ya es nada. No, parte del déjalo, Alex, resumen. déjalo resumir. Bueno, Dale, para está ahí. bien, continúa. Bueno, que no Sí, se note la dale. desesperación. El No, espíritu continúa. dice que también fue predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo incrédulos que les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca. O sea, mandó a Noé y a los que se salvaron al infierno. Ahora, por el otro lado, vimos que no pudo responder lo de a Ionios, eso le dio vuelta, que solo decía Colasis en Mateo 25:46, pero se comió la palabra Ionios, que es eterno, entonces cuando le mostró que existía, decía Colasis a Ionios, ahí le dio vueltas, pero pues decía castigo eterno, punto. Como le dé las vueltas, da lo mismo. Ahora, por otro lado, vimos que en Hechos 3:23, no, ¿cuál fue? Bueno, la cita en que Pablo quería morir para estar con Cristo, él le dijo que no, que es que Pablo no entendió y que ellos sí entendieron y que es que pues, Pablo debía saber que le tocaba un tiempo de espera y luego Pablo que no entendió que después tenía que resucitar para poder ver a Cristo. Si le hubiera tocado esperar tanto, pues ¿para qué morirse? Mejor quédese vivo. No tendría ninguna problemática en querer morirse. Pues si le ha tocado esperar tanto, quédese vivo. Ahora, por otro lado, pues le di un poco de citas donde muestro que el espíritu es inmortal. Eso no las pudo refutar. Leyó lo que dice la página de los testigos de Jehová, pero no leyó la Biblia. Eh, Hablemos de varios tipos de infierno. 3, alcancé a dar 3 claramente. Y no, 4 con el de espíritus encarcelados. Y él no supo diferenciarlos, solo hablaba de infierno, pero no sabía cuál era cuál. Lo cual demuestra que los testigos de Jehová no conocen las diferencias de los infiernos, a pesar de que la Biblia explica explícitamente que el Gehenna es eterno, ¿sí? No se apaga, que el Hades es hasta el juicio, ¿sí? Y a pesar de que la Biblia lo explica, ellos dicen que no, la Biblia no dice eso y lo niegan. Pero vimos los textos bíblicos por montones.
Dicen que Dios no puede condenar porque Dios es amor, Dios es lindo, buenísimo, y pues sería malo si Él condena a alguien, pero es que Dios es un juez justo. Vimos Salmos 7, 11 al 13, donde Dios, siendo justo, condena a los malos. Vimos Mateo 1 al 13, las vírgenes, que las necias fueron dejadas fuera de la boda del Cordero. Vimos Mateo 25, 14, 30, donde se le dieron talentos a 3 personas, el último no hizo nada y fue arrojado al infierno, a la oscuridad eterna, ¿sí? Y en el último vimos Mateo 25, 31, 46, el juicio final, donde le dice a los de su derecha, las ovejas, venid benditos de mi Padre, entren al cielo, al reino que está preparado para ustedes, y a los de la izquierda, a los cabritos les dijo, no los quiero en mi presencia afuera, váyanse al fuego que arde eternamente, al fuego del infierno. Ahora, infierno no dice, no, ese cuento está mal echado, eso de que lugar donde se inflan las llamas, eso no tiene nada que ver. Infernos viene de inferior, lugar inferior. Por eso nosotros decimos que, los católicos decimos que descendió a los infiernos, no al infierno, porque todos los infiernos no tienen fuego. Por eso vimos el del espíritus encarcelados que no tenían fuego. Entonces, pues como pudieron ver con Biblia, pudimos demostrar que todo, no con discursos ni con ejemplitos, con Biblia pura y dura pudimos demostrar que todos los textos que ellos dan están torcidos y mal explicados. Y por último, Eclesiastés 6:9, que me dice que los muertos nada saben. Si hubiera leído su contexto, dice, nada saben de lo que hay bajo el sol, o sea, en esta tierra de los vivos, de eso nada saben. O sea, su cuerpo ya descansó, pero no quiere decir que dejaron de existir como usted lo explicaba. Ya, ahí está. Gracias. Muy bien, vamos ahora con los 5 minutos de Carlos. El ¿Listo? micrófono, Dale Rodrigo, comienzo. por favor. Muy bien, Dale comienzo, ¿verdad? adelante. Bueno, ¿qué notamos aquí? A ver, vuelvo y explico lo de los espíritus encarcelados. A ver, él piensa que es que Noé y todas estas personas que murieron van a estar allá en los espíritus. No, ese tártaro no fue para ellos, ese tártaro fue para los ángeles que descendieron y se metieron con mujeres. O sea, una cosa es juzgar a los humanos y otra cosa es juzgar ángeles. Esos ángeles están reservados para ese tártaro y Jesús no tenía nada que irles a predicar. Él les fue a llevar un mensaje de condena y a recordarles cuándo es su fin. Ahí no hay ningún humano en ese sitio, en ese tártaro, no, porque es que cuando el humano muere, muere. ¿Sí me entiendes? A ver, ahora, dices que condenar a un malo por siempre es algo injusto. No, o sea, perdón, al revés, dices que condenar a una persona y ajusticiarla por la eternidad es algo justo para Jehová. No, eso no es justo. O sea, yo ya lo dije en mi explicación inicial de que cuando una persona comete un error por determinados años, ¿cómo es posible que su condena va a ser infinita? Eso es algo injusto y Jehová no es injusto. Y por eso te estoy diciendo que el Dios de nosotros, o sea, yo sí creo que aquí ya no estamos hablando del mismo Dios, el de nosotros es un Dios que perdona, es un Dios que no castiga de esa manera tan cruel y tan atroz. Ahora, en esta doctrina nosotros encontramos que el infierno encontramos que ese infierno no es un lugar de tormento eterno y eso no está en la Biblia. Ya descubrimos que en la Biblia no aparece. O sea, él dice que sí, que entregó una cantidad de textos, ya todos vimos que eso es mentira, todos los textos, no sé qué es lo que dice en griego los textos, y por ningún lado habló de llamas eternas, habló fue de una destrucción. Entonces, queda una vez más, queda claro para siempre, futuros debates sobre este tema, que el infierno no aparece en la Biblia, que Jehová va a darle una oportunidad a la gente, por esa razón va a haber una resurrección de justos y de injustos que no se están atormentando en ningún lugar con candela, se acabó de limpiar el nombre de Jehová una vez más y ni siquiera su peor enemigo Satanás va a sufrir esa condena eterna, porque por eso le mostré el texto de Apocalipsis 10:14, donde dice claramente que era la muerte. O sea, él piensa que después de la muerte sigue otra cosa, inclusive la muerte espiritual, él
piensa que después de eso sigue un castigo. Entonces, ahora usted oyente, a ver, ya estas palabras ya no son para Rodrigo, estas son para usted, el que me está escuchando, el oyente que está aquí pendiente de este debate. Ahora que usted ya sabe la verdad acerca del infierno, ¿cómo influye este hecho en su relación con Jehová? ¿Quiere hacer las paces con él? ¿Quiere darle a entender a él de que usted ya no piensa que él es ese ser malvado y perverso que te va a castigar por la eternidad por haberla embarrado? No, esto es sencillo. Usted demuéstrele que quiere aprender. Mire, Jesús nos enseñó en Juan 17:3 que la vida eterna o salvación era ¿qué? Aprender del monosalet sinos teos, es decir, del único Dios verdadero. Si nosotros aprendemos cada día más de ese Dios amoroso Jehová, que no nos tiene diseñado un lugar con candela donde va a estar Satanás con un tenedor chuzándole la cola a la gente, si nosotros logramos entender que Él no es esa persona mala, perversa, que nos va a hacer ese tipo de daño, entonces nosotros podemos entender claramente que Él no tiene la culpa de que nosotros andemos pensando en este poco de herejías que nos enseñaron torciendo la escritura, porque el infierno es palabra torcida de la escritura. Él dice que infernus es bajo, no, sí es bajo, en donde dice in es bajo, pero luego dice bajo fuego. Ojo, el fuego de abajo es mentira. Ese fuego era un fuego espiritual del que Jesús habló, donde se consumiría por la eternidad cualquier persona que haya desobedecido, y eso es justicia, ¿no? Desaparecer al que no quiere, pues eso es justicia. Ahora, lo último que ya quiero decirles en este minuto que me queda, para ustedes, para los hombres, se nos dijo un texto que es hermoso y se los quiero dedicar a todos ustedes, y es Hechos 15:17. Miren lo que dice este hermoso texto. Para que los hombres queden y busquen diligentemente a Jehová. Hay que buscar a Jehová diligentemente. ¿Sabe por qué? Con gente de las naciones. Él mismo nos prometió, no era por medio de judíos, nos dijo que con gente de las naciones, ¿sí? Para personas que serán llamadas por mi nombre. Hay una sola religión en el mundo que se llama, como aquí dice en Hechos 15:17, y esos son los testigos de Jehová. Las personas que limpiaron el nombre de Jehová, por eso somos sus testigos, porque estamos dejando a este Dios de la manera más clara como él siempre lo dijo y fue, sin la manera torcida que nos enseñaron de que él era un Dios tirano, cruel, que nos iba a atormentar por siempre en una llama, en una caldera. Entonces, ¿cómo ellos ven la muerte? La ven como la persona que se muere, está siendo torturada por un tiempo, y después de eso ya viene Jesús y lo cambia de caldero y lo pasa para el Gehenna. Eso fue lo que yo le entendí con lo de los infiernos acá. Listo. Eso es todo. Muy bien, ahora sí ya llegamos a la parte final de este debate. Antes de despedirnos, pues vamos a saludar a los que están ahí en el chat, a los que se quedaron, a los 24. Bueno, acá no sé allá con Rodrigo cuántos hayan allá conectados. Bueno, igual saludos allá a ese chat que está allá en el canal de Rodrigo. Y bueno, hablando de Rodrigo, vamos con Rodrigo con su minuto de despedida. Adelante, Rodrigo. Ya no puedes decir nada, ya el debate terminó. ¿Ya quieres mandar algún saludo o Sí, algo? no, Bueno, adelante. muchas gracias, Carlos, Alex, gracias por la invitación. Quiero saludar a Midael, a Jorge Correa, a Yuranicita, a Juana Rojas, a Ángel Cárdenas, a Francesco, a Blanca, a Hugo Sánchez, a Armando García, bueno, todos los que estuvieron conectados, muchas gracias por estar pendientes de Eva Sandoval, gracias a Armando García, y bueno, simplemente ustedes analicen, miren los textos, devuelvan el video, tomen las citas y sopesen los argumentos. Y así se darán cuenta de dónde está la verdad. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey. Gracias. Muy bien, gracias Rodrigo por habernos visitado. Ahora vamos con la despedida de Carlos. Igual Carlos ya no puedes decir nada, ya el debate terminó. ¿Quieres mandar algún saludo? Igual lo puedes hacer, adelante. Sí, quiero saludar a todos los hermanos que están en el chat, las personas que nos escucharon, a nuestros hermanos apologetas, D'Angelo, Franklin, Samuel, todos. Quisiera también saludarlos y a todas las personas que nos escucharon. Lo que dice aquí nuestro amigo Rodrigo es muy bueno. Revisen el video, devuélvanlo, miren las citas, apúntenlas, búsquenlas en griego y miremos qué fue lo que realmente pasó. O sea, es necesario
investigar a fondo qué fue lo que pasó, porque esto es de vital importancia. No podemos seguir chantajeados, necesitamos saber la verdad. Un saludo aquí para mi amigo Rodrigo Calvo, y excelente, me gustó que eres una persona con la que se puede hablar, no utilizas improperios, no lanzaste ningún insulto, ninguna ad hominem. Te felicito y espero que quede presta una charla en tu canal para que toquemos otro tema. Claro, claro que sí. Me despido y saludos a todos. Muy bien, gracias a ambos, un debate muy respetuoso a ambos, tanto a Rodrigo como a Carlos. Los felicito, un debate, bueno, tuvo poca audiencia, pero bueno, los que tuvieron ahí igual mantuvieron el respeto y bueno, eso es importante, ¿no? Bueno, ahora me despido yo, se despide desde la Ciudad de México Alex León, deseándoles que pasen una buena noche, buenos días para los que son de España y bueno, de países europeos también deseándoles un buen día o una buena noche a los que somos latinos. Nos vemos en el próximo debate y que Jehová Dios le bendiga a todos. Adiós. Bueno, ya terminó el debate y como Yuranicita lo estaba pidiendo, bueno, les vamos a dar gusto. Solo por eso sigo aquí. Alexa, nos despedimos. Ok, que Que el Señor nos bendiga. María María totus tus. Totus Y y que que viva viva Cristo Cristo Rey. Rey. Hasta Hasta la la vista, vista, babies. baby.